Soy el abogado Edgar Eduardo Gutiérrez Tamayo. El tema que trataremos en este video es la autonomía de los organismos estatales de los derechos humanos. Para comenzar, hablaremos que como consecuencia directa de todo lo ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial, se crean, mediante la Carta de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas y posteriormente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, de la cual derivan diversos tratados, protocolos y todo tipo de compromisos de los estados del mundo, con la finalidad de crear un sistema de protección de estos derechos humanos y con ello evitar la violación a todos los derechos mencionados, proteger a las personas que están viendo vulnerados estos derechos y reparar las violaciones cometidas a los multicitados derechos, los cuales se protegen mediante dos tipos de procesos o mecanismos. Las diversas naciones comprometidas con la protección de los referidos derechos humanos cuentan con los dos mecanismos citados. Estos son los jurisdiccionales y los no jurisdiccionales. En primer término, explicaremos que los procesos jurisdiccionales son aquellos que cada estado adopta y hace valer mediante los tribunales dependientes de cada estado, como en el caso del Estado mexicano, lo son por excelencia los jueces y magistrados, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, eso no implica que todas las autoridades y los jueces, sin nombrar en el ámbito de sus competencias, deben proteger a los derechos humanos, sino todo lo contrario, pues la jurisprudencia establece actualmente que todos los jueces y las autoridades en el ámbito de sus competencias están obligados a proteger a las personas que están viendo vulnerados sus derechos humanos y reparar los daños ya cometidos en materia de derechos humanos. En segundo término, estableceremos a los mecanismos de defensas de los derechos humanos no jurisdiccionales, aclarando que este orden no es meramente jerárquico, sino es de forma explicativa. Este medio se caracteriza primordialmente por la autonomía y carecer de una obligación de respetar estas resoluciones. La autonomía de estas organizaciones es con la finalidad de proteger también a las personas que integran estas organizaciones y defienden los derechos humanos. En el Estado mexicano, los organismos defensores de los derechos humanos tienen una autonomía constitucional. Esto implica tres elementos que la caracterizan. El primer elemento, que veremos reflejado en el primer párrafo del artículo 102, apartado B de nuestra Constitución, esto es en el sentido de que, tal y como se desprende del párrafo referido, textualmente hace referencia a que los organismos defensores de los derechos humanos en el Estado mexicano y en todas las naciones no son reconocidos, sino creados del texto constitucional. Tan es así que, como se menciona o se refiere del fundamento establecido, este tiene el nombre de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El segundo es el del núcleo competencial, otorgado de igual forma por nuestra Constitución en el Estado mexicano. Esto no es más que el enunciamiento de las facultades que tienen los organismos de los defensores de los derechos humanos, que en nuestro caso particular también lo establece el artículo 102. Por último, es la autonomía política o no integración de las organizaciones de los defensoras de los derechos humanos, que en el caso del Estado mexicano hace referencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual no se encuentra dentro de la estructura de los poderes del Estado,
que específicamente, como ya lo sabemos, hace referencia al poder ejecutivo, legislativo y judicial, ni federal ni en el área estatal, extendiendo en este caso específico como las entidades federativas que componen nuestra nación, que en el caso específico serían las comisiones estatales de los derechos humanos. Hasta el día 10 de junio del año 2011, la Nación de México, en su apartado B, en el numeral 102 de nuestra Constitución Política, encontraba su fundamento de los organismos defensores de los derechos humanos, en términos muy reducidos. Sin embargo, a causa de la presión ejercida por la comunidad internacional, el Estado mexicano adiciona algunos puntos al numeral mencionado, los cuales citaremos de forma textual y explicaremos. Primera edición. Los organismos formularán emisiones públicas no vinculatorias, pero todos los servidores públicos están obligados a responder, fundar y motivar adecuadamente cuando no cumplan estas recomendaciones. ¿Por qué fue que no admitieron como correcta esta resolución o recomendación que realizó la comisión? Además, la Comisión Nacional, el Congreso de la Unión, a solicitud de las organizaciones mencionadas, podrán solicitar que las autoridades realicen una explicación pública de por qué no llevaron a cabo todas y cada una de las partes de las recomendaciones realizadas. De igual manera, se adiciona el punto que trata respecto a que las constituciones de cada estado de la nación mexicana y el estatuto del gobierno del Distrito Federal garantizarán la autonomía de las organizaciones protectoras de los derechos humanos, la cual nos da de un texto literal de la Constitución la autonomía de esta organización estatal de los derechos humanos. De igual forma, nos menciona el método por el cual se va a elegir la presidencia y los departamentos necesarios, que en este caso son los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de los titulares de las entidades federativas que van a proteger efectivamente los derechos humanos, los cuales se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, el cual deberá ser transparente en los términos que las leyes adicionales establecen. Esto hace referencia a que, como lo hemos mencionado con anterioridad, la elección de estos cargos máximos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos adquiere cierta autonomía. Esto en razón a que no están supeditados únicamente a la elección de estos cargos respecto a lo que el Congreso establezca. Aunque también debemos tener en cuenta que la elección de los titulares se realiza mediante la intervención del Congreso de la Unión, tomando en cuenta que en México vivimos bajo un régimen democrático representativo. Sí, democracia representativa. Esto es, elegimos a un número de personas, nuestro Congreso de la Unión, el cual va a decidir en representación de toda la población lo que es más adecuado. Posteriormente tenemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá investigar violaciones graves de los derechos humanos, cuando así lo pidiera el Ejecutivo Federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión, el gobernador de un estado, el jefe del gobierno del Distrito Federal o las legislaturas de las entidades federativas. De las adiciones a la normatividad mencionada, se destaca un gran avance que, si bien no cumple con todas las finalidades de la autonomía de las organizaciones estatales de los derechos humanos,
sí se acerca a la finalidad primigenia, al otorgar prácticamente todas las facultades a la Organización Defensora de los Derechos Humanos en México, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que obtenga esta característica de un organismo autónomo constitucionalmente hablando. Por lo que actualmente podemos encontrar una gran evolución en nuestro marco jurídico mexicano, lo cual actualmente, si bien no cumple con todas las características de autonomía, también es cierto que posee todas las características mencionadas de la autonomía constitucional. A manera de conclusión, después de tocar y explicar todos estos temas, todos y cada uno de estos temas desde su origen hasta su conclusión, podremos concretar que los organismos estatales de los derechos humanos deben tener una verdadera autonomía. Esto para su correcta función, pues al estar supeditados a un político o algún poder del Estado, estos podrían ser fácilmente manipulados en cuanto a sus recomendaciones. De igual forma, la autonomía también tiene como finalidad proteger todos los derechos humanos de las personas que forman parte de estas organizaciones en el ámbito internacional y nacional. Por lo que respecta a México como nación, aún con la evolución que ha tenido, debemos concretar que no tenemos autonomía verdadera en materia de organización, en materia de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, al tener que depender, como ya lo habíamos comentado, del poder legislativo para su concreción, es decir, para elección de sus titulares máximos. Esto sería todo. Muchas gracias por la atención.